Buen día, hermanos. Continuamos con la reflexión en la primera carta de Juan. El día de hoy continuamos con la lectura en el capítulo 3, versículos 4 al 10. Y como hemos reflexionado en la semana pasada, Juan nos ha exhortado a permanecer y vez tras vez nos ha mostrado de qué manera o en qué áreas son las que Dios nos llama a permanecer y dar evidencia así de que somos verdaderos hijos de Dios. Nos ha invitado a permanecer en Cristo, nos ha invitado a permanecer en su palabra, nos ha invitado a permanecer en la comunión con el Padre y nos ha exhortado también a permanecer en la esperanza de su venida. Y obviamente nos ha invitado también, nos ha exhortado a permanecer en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en esta porción Juan profundiza un poco más acerca de este último tema, permanecer en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Juan nos aclara que no permanecer en estos mandamientos o el que no permanece en estos mandamientos comete pecado y el que practica el pecado es del diablo. Entonces nos dice que un verdadero creyente vive en la práctica de la justicia porque ha creído en el Dios justo y santo. Eso lo resume muy claramente de los versículos en el 4 y también en el versículo 9 y 10. Dice de esta manera: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice en el versículo 9: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, y en esto se conocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y todo aquel que no ama a su hermano. En esta intención de Juan, vamos a primeramente entender a qué se refiere Juan cuando habla de la ley o cuando habla de estos mandamientos que nos llama Dios a obedecer. Se debe hacer esta explicación primeramente para no tener confusiones. Los creyentes somos salvos por la gracia, pero seguimos sujetos a la ley como modelo celestial de conducta y de testimonio de un Dios justo y santo. Los creyentes no somos personas que no estén sujetos a la ley de Dios. Por el contrario, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos indican que somos y estamos sujetos a los mandamientos de Dios, y que estos son para nosotros y debieran ser para nosotros, como dice también el salmista, gratos a nuestra alma. Jesús mandó que guardáramos la ley. Antes de continuar, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 para entender un poco esto. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está declarando que Él mismo no ha venido para quitar o para hacer inválida la ley. Por el contrario, dice que vino para cumplirla. Pero hay algo que Jesús está declarando aquí que debe ser muy importante y es trascendente para entender este tema. Primero, Él dice: hasta que todo se haya cumplido.
Podemos ver la ley de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, en esas dos vertientes. Una ley moral que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con el carácter, y una ley ceremonial que tiene que ver con las fiestas, que tiene que ver con las ordenanzas de algunas actividades que debieran realizar. Y eso es lo que nosotros encontramos. Esta ley moral ejemplificada en Éxodo capítulo 20, y estos dos grandes mandamientos que Jesús resume en Mateo capítulo 22 versículos 36 al 40, y la ley ceremonial que involucra todos estos rituales, observaciones que se hacían mayormente en el templo o en algunos rituales en los hogares, y son cosas que se tenían que hacer y que apuntaban, como todo el Antiguo Testamento, a Cristo como una simbología directa. Y ahora es que toma relevancia precisamente el identificar estos dos aspectos de la ley, aquellos que se han cumplido y aquellos que siguen vigentes. ¿Cómo es que sabemos que algunos se han cumplido? En la ley ceremonial se realizaba el día 10 de Nisan una separación de un cordero sin mancha de un año perfecto, para que el día 14 se ofreciera como expiación para todo el pueblo. Y esto lo vemos en el tiempo de la Pascua, esta celebración que se hacía en el pueblo judío. Pero vemos en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado, y una vez que Él muere, una vez que Él da su vida para rescatarnos, hermanos, no hay más sacrificio. Es así como este ejemplo, que muchas otras ceremonias se dejan de llevar a cabo, y la Biblia nos enseña también acerca de esto. La ley ceremonial tenía que ver también con la circuncisión, y Pablo nos dice que esa circuncisión ya no es física, sino que es del corazón. En Romanos capítulo 2 versículo 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estas leyes ceremoniales no se observan ya en nuestros días. ¿Por qué? Porque se han cumplido ya, se han cumplido en Cristo. Pero hay una ley moral que sigue vigente, y es esa ley a la que Juan nos invita a seguir obedeciendo, y lo hace porque precisamente Jesús es nuestro ejemplo de obediencia hacia la ley. Mire lo que dice versículos 5 y 6 de nuestra lectura: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Jesús es aquel que apareció para quitarnos a nosotros del pecado, para limpiarnos de nuestro pecado, de esa transgresión a la ley, precisamente porque Él es el cumplimiento de la ley, porque Él cumplió la ley. Y Juan nos aclara, hermanos, que no es que no pequemos, no es que nosotros no pequemos. Él nos ha dicho en el capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es por eso que nos invita a confesar nuestros pecados, de manera que confiemos en aquel que es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con no pecar? Hay una palabra importante en esta porción, y es la palabra practica. Dice en el versículo 7: hijitos míos, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. La clave está en esta expresión: el que practica. La idea de Juan es entender
cuál es nuestra intención primaria y cotidiana. ¿Estamos convencidos de vivir cumpliendo los mandamientos de Dios o estamos más dispuestos a transgredir esos mandamientos? ¿Qué es lo que hace diferencia entre una y otra acción? La verdadera presencia de Cristo en nosotros, ya que Juan nos enseña que es Jesús en nosotros el que destruye las obras del diablo. Dice al final del versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Es Jesús en nosotros, es la comunión con Él, es la permanencia en Él, es reflejar su vida en nosotros, hermanos, lo que hace que una persona practique la justicia y anhele practicar la justicia, desechando practicar la transgresión de los mandamientos de Dios. Sabiendo y conociendo que tenemos un Dios justo, un Dios santo, que tenemos un Salvador justo y santo, hermanos, amemos los mandamientos del Señor y practiquemos su justicia. ¿Qué es lo que se reconoce en tu vida diaria? ¿Qué es lo que se evidencia en tu vida cotidiana? El que tienes el anhelo, el deseo, la intención primaria de obedecer a los mandamientos de Dios, o el continuar transgrediendo sus mandamientos aún sabiendo que el Dios justo y santo ha declarado que eso es pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, gocémonos de tener este privilegio, de ser justificados por Cristo y vivamos en la justicia que es en Él, obedeciendo a su palabra y cumpliendo así la labor que como hijos tenemos de mostrar ese amor a este mundo. Juan también se identifica con nosotros diciéndonos que debemos amar a nuestros hermanos. Obedecemos la ley por amor a Dios y por amor a todos aquellos que nos rodean. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lectura.